Jorge Glass no saldrá de prisión, aunque el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia concedió el recurso de habeas corpus que había solicitado. Con esta decisión judicial, el ex vicepresidente seguirá recluido en la cárcel La Roca. Miembros de la Federación Deportiva de Taekwondo de Loja se movilizaban en el bus que se accidentó en la vía a Cuenca. 4 personas fallecieron, mientras que otras 16 están heridas. 13 personas fueron asesinadas en Guayaquil y Durán en menos de 24 horas. En el caso de la masacre registrada en el Cristo del Consuelo, el móvil del ataque sería la disputa de territorio por la venta de droga. Una de las preguntas de la consulta popular busca reformar el Código Orgánico Integral Penal para que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de la pena dentro de las cárceles por delitos graves. ¿Por qué se plantea esta propuesta? Lo analizamos. Este lunes 15 de abril a las 18 horas se estrena el programa más bacán del Ecuador. Regresa Combate a la televisión ecuatoriana. En el estreno podrá conocer a los participantes. Así empieza la noticia Emisión Estelar. Amables televidentes, buenas noches. Finalizamos esta semana de trabajo con las noticias más destacadas. Aquí empezamos. El arresto del ex vicepresidente Jorge Glass dentro del Consulado de México en Quito fue ilegal y arbitrario. Así lo determinó el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, que analizó su caso. Sin embargo, el ex segundo mandatario seguirá en prisión porque sobre él pesan sentencias en su contra. El ex vicepresidente Jorge Glass seguirá detenido en la cárcel de máxima seguridad de La Roca. Esa fue la decisión del tribunal integrado por los jueces Mónica Heredia, Liz Barrera y Adrián Rojas. Los magistrados de la Corte Nacional de Justicia indicaron que la detención del ex vicepresidente en la Embajada de México fue ilegal y arbitraria, ya que el ingreso a la sede se hizo sin autorización del personal diplomático. Sin embargo, sobre él pesaba una orden de detención y captura, emitida el pasado 5 de enero. El tribunal, pese a haber aceptado el recurso de habeas corpus, dispuso que Glass siga en prisión, pues tiene que cumplir la condena unificada por los casos de corrupción, Odebrecht y sobornos. Hoy, la justicia ecuatoriana repara, limpia la cara del accionar arbitrario en contra de un ex vicepresidente. Estamos preparando unos recursos porque a pesar de que el habeas corpus se nos fue otorgado, pensamos que tiene que corregirse en su parte porque debió obtener su libertad, es decir, retrotraer todo a su estado natural. Y él se encontraba con un estatus de asilo que le otorgó el Estado mexicano. Sobre el asilo, el tribunal se abstuvo de pronunciarse, puesto que eso le corresponde a las autoridades diplomáticas. La diligencia duró más de 13 horas y se escucharon las versiones de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior. La ministra Mónica Palencia sostuvo que esto no se trata de una persecución política. La incursión policial en la Embajada de México ha provocado la ruptura de las relaciones con ese país. Informó Marilyn Jaramillo. Vamos con un hecho lamentable. Un bus con atletas de la Federación Deportiva de Loja se accidentó mientras viajaba a Cuenca. Producto de este percance se reporta el fallecimiento de 4 personas y 15 heridos. El percance se reportó alrededor de las 8 de la mañana con 20 minutos de este viernes 12 de abril en el sector de El Tablón en el cantón Saraguro, en la provincia de Loja. Versiones iniciales señalan que el bus habría presentado fallas en su sistema de frenos, por lo cual no fue posible maniobrar y evitar la caída que los llevó directo hacia un río de la localidad. En el transporte se movilizaba personal de la Federación Deportiva de Loja, quienes debían participar de un campeonato de taekwondo en la ciudad de Cuenca.
Bueno, nosotros como Cuerpo de Bomberos de Loja vinimos a apoyar acá a los cuerpos bomberos locales que se encuentran más cercanos, pero obviamente ya ellos han intervenido en el lugar. En esta tragedia fallecieron 4 personas. Se trata del deportista Mateo de Jesús Castro Riofrío, de 10 años de edad, su madre, Mary Andrea Riofrío Quesada, de 44 años de edad. Otra de las deportistas, Victoria Estefanía Moreno, de 14 años de edad, y la señora Sara Elizabeth Figueroa. Rescatistas de diferentes cantones acudieron a prestar ayuda en esta emergencia, logrando rescatar con vida a 15 personas, quienes permanecen en diferentes casas de salud. Para ello nosotros hemos recibido lo que son un total de 8 pacientes con fracturas, con politraumatismos, heridas leves, de las cuales los politraumatismos 2 han sido referidos a lo que son a la ciudad de Loja. El ministro del Deporte se mostró consternado por esta tragedia. Una tragedia para el deporte ecuatoriano y el deporte lojano, así que estamos de verdad consternados, muy preocupados. En horas de la noche, el Ministerio del Deporte envió un comunicado de prensa solidarizándose por esta tragedia. Además, señaló que lamenta profundamente este trágico accidente que enluta al país y reitera su apoyo a la Federación Deportiva de Loja en el duro proceso de acompañamiento a las familias que hoy despiden a sus seres queridos. Informó José Morales. Mira los muertos como están en la pampa del bobito. Hubo un repunte de muertes violentas en esta semana. En las últimas 24 horas, 13 personas fueron asesinadas en la zona 8 conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón. La policía investiga si se trata de un ajuste de cuentas. Mira los muertos como están en la pampa del bobito. La muerte a la carta ha vuelto a dispararse en Guayaquil y Durán. Encapuchados en motos, descargaron sus armas a mansalva contra un grupo de 5 personas que conversaba en este parque, Chambers y Gallegos Lara, suroeste de Guayaquil. Mientras, en la avenida Pío Jaramillo, sur, un hombre de 30 años fue acribillado mientras circulaba con su enamorada a bordo de una moto. En la 29 y Sedalana, suburbio de la ciudad, otra pareja fue atacada por sicarios. El hombre cayó con un tiro en la cabeza y la mujer herida. En las Malvinas, sicarios también mataron a 2 sujetos en diferentes puntos. En la isla Trinitaria, otros criminales buscaron a uno más. Finalmente, en Durán hubo 2 asesinatos. Según las estadísticas de la zona 8, de enero a abril han asesinado a 531 personas. Aún así, ven una disminución del 21% frente al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, en 24 horas hubo 13 muertes violentas, pese al Plan Fénix y a 9 días de la consulta popular, informó Jorge Escobar. Como una disputa de territorio para la venta de droga, fue calificada por la Policía Nacional la masacre registrada en el Cristo del Consuelo, suroeste de Guayaquil. En rueda de prensa se informó que entre los 5 fallecidos existe un menor de edad. El ataque fue protagonizado por al menos 4 sicarios a bordo de 2 vehículos, quienes acabaron con la vida de 5 personas. Las víctimas se encontraban reunidas en este parque, en el sector del Cristo del Consuelo, suroeste de Guayaquil. De acuerdo a información policial, se trata de Brian García, José Dávila, Luis Rodríguez, quien cuenta con 2 detenciones por estafa y homicidio, y José Paucar, de 16 años. ¿Para todas ellas fue dirigido el ataque? Tenemos conocimiento que sí, la investigación se está tratando de ir despejando algunas hipótesis. La que se tiene más certeza es de que se trata de personas que se dedicaban al microtráfico, a la venta de sustancias sujetas a fiscalización, y hay otra organización que a lo mejor quiere entrar a este territorio. La masacre se produjo a las 21 horas del jueves. Un día después, en el sitio aún se observan manchas de sangre.
prendas de vestir y proyectiles. Además, mucho temor por futuras represalias. El parque existe este tema de grafitis, es por esta razón que nosotros asumimos que esa organización era la que se encontraba en ese lugar. Este parque nosotros con Policía Comunitaria lo hemos venido ya interviniendo por varias ocasiones. Frente al parque está ubicada la Iglesia Católica Espíritu Santo. Ese sector pertenece al distrito 9 de octubre, donde del 1 de enero al 11 de abril del presente año han ocurrido 31 crímenes, 9 casos menos que el mismo periodo del 2023, informó Jorge Salazar. En el puerto pesquero de Anconcito, se determinó que una persona fue asesinada. Se trataría del administrador del muelle. La policía señaló que 2 sujetos ingresaron hasta la oficina del funcionario y le dispararon. Una nueva muerte violenta al estilo sicariato se registró la mañana de este viernes en la parroquia Anconcito del Cantón Salinas. La víctima fue identificada como Marco Antonio Domínguez, oriundo de la ciudad de Riobamba, quien se desempeñaba como administrador del muelle de este puerto pesquero. Estos individuos proceden a ingresar a lo que es a la oficina de administración y propinar de los disparos contra la moneda. 5 indicios balísticos y tiene 4 impactos de arma de fuego. A pesar de que el ingreso a las instalaciones del muelle es estricto, los gatilleros ingresaron con cierta facilidad. Se presume que se hicieron pasar como pescadores artesanales. ¿Cómo que se filtran? Porque uno como pescador aquí, si uno le pide un chaleco, no tiene, no compra o se olvida, no puede ingresar, ¿no? Que eso que no se sabe cómo habrán ingresado los señores, pues. Tal vez cargaban chalecos, cargaban todo para poder ingresar también. Se pudo conocer también que existe una persona herida. Tenemos una persona herida que es el guardia que manifestó que tiene un impacto de altura del estómago. Según las versiones nos indican que él ha tratado de huir, porque él visualizó a estos individuos que se trasladaban y él trató de salvaguardar su vida. Hasta el momento se desconocen las causas del crimen. El fallecido tenía más de 2 años trabajando en la administración. El cadáver fue retirado del lugar para ser trasladado hasta el Centro de Patología Forense. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Delincuentes prenden fuego en una tienda del Guasmo Sur en Guayaquil. Se presume que son extorsionadores quienes buscan sembrar miedo para obligar al pago de dinero. Todo quedó grabado por una cámara de vigilancia. 2 tipos en una bicicleta pasaron junto a la tienda. Uno de ellos se bajó portando una funda negra en sus manos. De esa funda sacó una botella con un líquido en su interior. Se trataría de algún combustible. Rápidamente empezó a rociar la fachada del local comercial. Segundos después, lanzó un fósforo encendido y eso generó la llama que alcanzó hasta el techo del domicilio. El suceso se registró cerca de las 2 de la madrugada de este viernes 12 de abril. Ya en horas de la mañana, esta era la imagen de los daños provocados en la estructura del negocio. Se trata de una tienda de abastos situada en el Guasmo Sur, en la ciudad de Guayaquil. Por temor, su propietario evitó brindar declaraciones, pero asegura que todo viene por acciones de grupos extorsionadores, quienes les exigen el pago de altas cantidades de dinero para dejarlos trabajar tranquilos. El fuego es una forma de ejercer presión y sembrar el temor para obligarlos a entregar el dinero que piden. Informó José Morales. Existe preocupación por el secuestro de 8 migrantes ecuatorianos en Ciudad Juárez, en norte de México. Los ilegales pretendían llegar a Estados Unidos. Se cree que sus captores son miembros de grupos rebeldes. En total son 25 personas de diferentes nacionalidades. Era la tarde del domingo 7 de abril cuando los migrantes pasaban por Ciudad Juárez. Iban con miras a llegar hasta los Estados Unidos. Estaban siendo transportados hacia una casa de seguridad, de lo que nos comentan, y en el transcurso fueron interceptados por una camioneta, obviamente con criminales. Estos los bajan de las camionetas y se los llevan.
De aquellos 25 secuestrados, la organización 1-800 Migrantes asegura que existen 8 ecuatorianos, 3 adultos y 5 niños que van desde los 3 hasta los 9 años de edad. Los criminales habrían logrado contactarse con familiares de las víctimas para exigir el pago de un rescate, pero a pesar de haber cancelado en varias ocasiones, las víctimas no son liberadas. Las familias estaban viviendo un infierno, entonces han recibido videos amenazantes, audios con extorsiones, llamadas a la madrugada insistentemente para que paguen. Y esto ha provocado muchísimo dolor y sufrimiento de las familias. Este suceso se registra en medio de un conflicto diplomático entre México y Ecuador, luego de que la policía ecuatoriana ingresara a la Embajada de México en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, quien cuenta con sentencias por varios delitos. Obviamente insistimos y solicitamos a nombre de estas familias de que se realicen todas las gestiones necesarias para crear o iniciar un procedimiento de búsqueda y rescate, ya que hay varios niños involucrados. Informó José Morales. Durante el cuarto día del juicio en Estados Unidos contra el ex contralor ecuatoriano Carlos Pollitt, el empresario Mauricio Neme señaló haber recibido por parte de Pollitt un maletín con $400.000 en efectivo. Además, un mayor de policía de Ecuador relató cómo fue el allanamiento a la vivienda de Pollitt en el 2017. Este viernes se llevó a cabo el cuarto día de testimonios dentro del juicio por lavado de activos en contra del excontralor Carlos Pollitt. En esta ocasión se receptó el testimonio de Mauricio Neme, empresario que era cercano a la familia de Pollitt, el testimonio del mayor de policía ecuatoriano Jaime Vega. Por su parte, Neme proporcionó nuevos datos dentro del caso. Él admitió que recibió un maletín con $400.000 en efectivo por parte de Pollitt, información que Neme no incluyó en su testimonio en Ecuador. Neme, que se presenta como testigo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, relató que en el 2014 recibió un préstamo de $700.000 para una de sus empresas. La transferencia procedió de las cuentas de Odebrecht que Carlos Pollitt habría utilizado para lavar dinero. Sin embargo, este no fue el único préstamo. También relató que el hijo de Pollitt lo contactó para ofrecerle un nuevo desembolso, cuyo dinero habría procedido de la venta de un inmueble. En este caso, Neme destinó este dinero a otra de sus compañías. Las notificaciones de pagos vía mail a la familia de Pollitt, así como los comprobantes de las transferencias, fueron presentados como evidencia dentro del juicio. Ya en una segunda parte de la jornada se receptó también el testimonio del mayor de policía ecuatoriano Jaime Vega, quien relató cómo fue el allanamiento a la casa de Carlos Pollitt en el 2017. Vega señaló que encontraron los closets de la vivienda medios vacíos, en su interior joyas de oro, 4 relojes de lujo, $600 en efectivo y 15.000 euros. El juicio de Carlos Pollitt continuará en Estados Unidos el próximo día lunes con la segunda parte del testimonio del empresario Mauricio Neme, el contrainterrogatorio por parte de la defensa. Informó Edwin Benalcázar. Del informe del Departamento Jurídico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dependerá la suerte que pueda correr el concurso para la designación de defensor público. A esa resolución se llegó luego de la comparecencia de los encargados del proceso. En medio de serios cuestionamientos se desarrollaron las comparecencias de los miembros de la Comisión Ciudadana encargada del concurso para la designación del defensor público. Las críticas surgieron en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque una sesión del 5 de abril sobre las impugnaciones prefirieron se desarrolle sin ser transmitida al público. ¿A usted le parece que ocupe unos medios, gaste los medios del Consejo de Participación para sentarme en una mesa con mis comisionados a estar leyendo? Y en ese... Pero por supuesto, esa es una fase donde la ciudadanía va a verificar si usted realmente está tomando las decisiones dentro de las impugnaciones correspondientes. Ese debate era el importante que esté dentro y transmitido para que esa transparencia del concurso se denote, cosa que no se ha hecho y me preocupa de sobremanera, más allá de todo lo que ha pasado en este concurso. Me parece irresponsable que no se haya transmitido. Por casi 5 horas, los comisionados intentaron defender su actuación. Vinimos a tomar un concurso que ya venía lleno de fallos.
muchos de los cuales ahora entiendo porque la presión política es fuerte. Al final, el consejero Juan Esteban Guarderas mocionó solicitar un informe al departamento jurídico, de lo que dependerá la suerte del proceso. Si usted corta el debate, la ciudadanía no sabe cuáles fueron los argumentos que ustedes tomaron en consideración a la hora de resolver. Hasta el martes deberá estar listo el pronunciamiento jurídico. Habría que valorar, hacer el análisis crítico jurídico, para verificar si se ha cumplido con todos los procesos, reglamentos. ¿Pero qué correctivos se podrían tomar? Bueno, correctivos puede incluso incluir la destitución de estos funcionarios, puesto que no son funcionarios, los comisionados todos no son funcionarios. De llegar a ese caso, ¿quién continuaría con el concurso? Tenemos banco de elegibles. Sin descartar que la designación nuevamente se interrumpa. La ciudadanía ha invertido en este concurso y Contraloría tendría que entrar a fiscalizar este concurso porque habría dinero del Estado botado por la nada. Pedido de comparecencias que en primera instancia surgió de la asambleísta Sofía Sánchez. De Gente Buena, informó Héctor Romero. Las personas privadas de la libertad deberán cumplir la totalidad de su pena dentro de cárceles en los delitos graves. Esto de ganar el sí en una de las preguntas de la consulta popular. Pausa y volvemos. De regreso con más información, queridos amigos. Un profesional en derecho penal y un experto en relaciones internacionales hacen un análisis de la denuncia presentada por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, contra el expresidente Rafael Correa por el delito de traición a la patria. ¿Qué dice este artículo en el COIP y hasta qué instancias legales se puede llegar? Lo analizamos. La denuncia llegó a la Fiscalía General este jueves, firmada a título personal por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, en la que hace énfasis en el artículo 533 del Código Orgánico Integral Penal, específicamente en el delito de traición a la patria, que la persona será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años en tiempo de paz y con pena privativa de libertad de 10 a 13 años en conflicto armado. La persona que realice alguno de los siguientes actos, aun con fuerzas aliadas, y ella elige el inciso 11, divulgar noticias con la intención de difundir pánico, desaliento o desorden en las tropas o ejecutar cualquier acto que pueda producir iguales consecuencias. Según el penalista Julio César Cueva, deben cumplirse algunos elementos y entre estos, que el acusado esté presente durante el proceso. Asimismo manifiesta que existen otros puntos que quedan en la subjetividad. Requiere que se demuestre, entre otras cosas, que esta persona ha divulgado noticias. Y hay que distinguir entre la noticia como un hecho que sucede y otra cosa es lo que yo pienso u opino. Lo que habría que demostrar es que como consecuencia de esas declaraciones hubo pánico, bajaron las acciones, los pescadores no querían salir, había temor en la población de salir porque se podían encontrar con un barco de guerra. Y señala que analizando un poco más, cerrar las cuentas de las redes sociales del exmandatario no es un proceso fácil de seguir. Por eso señala que esto no podría llegar a las instancias que espera la secretaria de Estado. En algún momento se va a discutir, por ejemplo, en dónde se comete el delito. En el lugar donde el señor habló, que no es en el Ecuador, o en el Ecuador, que es donde supuestamente se producen los resultados. Al no poder ser juzgado en ausencia, la mejor de los escenarios se podrá llegar hasta un llamamiento a juicio. El juicio se va a suspender hasta que la persona se entregue o sea capturada. De este tema también le consultamos al experto en Derecho Internacional Carlos Estarellas, quien hace referencia a que habían otros funcionarios que representan al Estado ecuatoriano, que pudieron haber asentado la denuncia y no la ministra. Bueno, el abogado del Estado es el procurador, que pudo haber presentado la denuncia. Otro funcionario, digamos, del Estado. Me ha llamado la atención que sea la ministra de Trabajo, aunque la denuncia es de tipo personal, lo señala ella, pero no son las funciones de un ministro de Trabajo. Por ahora habrá que esperar los impulsos que realice la Fiscalía en los próximos días en esta denuncia y la respuesta de la defensa del exmandatario en un delito que desde el retorno a la democracia no ha trascendido un caso similar, informó Charlie Pisa.
1.800 reservistas de las Fuerzas Armadas a escala nacional fueron convocados para realizar un proceso de reentrenamiento con el objetivo de brindar su contingente en la jornada electoral del próximo 21 de abril. Hasta el momento, más de 15.000 ecuatorianos han respondido a este llamado. Desde este sábado 13 de abril y durante los próximos 10 días, la Dirección de Movilización de las Fuerzas Armadas realizará el proceso de reentrenamiento a 1.800 reservistas desde los años 1984 hasta el 2003, que han sido convocados para presentarse en los repartos militares de las ciudades de Quito, Latacunga, Santo Domingo, Machala, Guayaquil, Cuenca e Ibarra. Básicamente este reentrenamiento obedece a un plan de carrera del reservista. Este reentrenamiento tiene dos objetivos. El primero, obviamente, le sirve a aquellos que sean calificados como idóneos, y el otro importante también es de apoyar a las operaciones militares, en este caso en las operaciones de competencia legal de Fuerzas Armadas, en el apoyo a otras instituciones del Estado. Hasta el momento este llamado ha despertado mucha expectativa en los interesados, que han respondido de gran manera. La convocatoria para este reentrenamiento, el cupo es de 1.800 reservistas, ¿sí?, que se ha convocado de manera o a nivel nacional. Con corte a la fecha o el día de hoy, tenemos aproximadamente 16.000 reservistas inscritos. Los reservistas que sean calificados como idóneos cumplirán con un objetivo específico. Que ese personal realizaba o cubría en el proceso electoral de la consulta popular, lo van a suplir los reservistas que sean calificados idóneos y que pasen este reentrenamiento. ¿Qué significa esto? Que en los recintos militares van a estar los reservistas en la seguridad interna de cada recinto electoral y obviamente en las urnas que se les asigne a este personal. El artículo 63 de la Ley de Servicio Militar Obligatorio señala que los ciudadanos que integran las reservas con instrucción podrán ser llamados al servicio activo por las siguientes causas: ante peligro de inminente agresión externa, de guerra internacional o de grave conmoción interna, o para reentrenamiento militar. En esta ocasión, la convocatoria responde a esta segunda razón. Informó Miguel Ángel Bedoya. ¿De qué trata la tercera pregunta de la consulta popular? Adriana Peralta está nuevamente con nosotros para ampliar este tema. Adriana, buenas noches. ¿Qué tal, Anali, amigos televidentes? Buenas noches. En la consulta también se plantea que las personas que sean sentenciadas en cualquiera de 12 delitos que se especifican, como tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y reclutamiento de menores para fines delictivos, cumplan la totalidad de la pena en los centros de privación de libertad donde sean designados. Esto genera criterios divididos. Por ejemplo, una experta en derechos humanos menciona que en el caso de tráfico de influencias podría resultar una medida exagerada. Veamos. Financiación del terrorismo, reclutamiento de menores con fines delictivos, secuestro extorsivo, producción ilícita de drogas, actividad ilícita de recursos mineros, armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados, tenencia y porte no autorizado de armas, extorsión, revelación de identidad de agente encubierto o funcionario judicial protegido, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo son los delitos que el Ejecutivo propone que se cumpla la totalidad de la pena en la cárcel. Hay quienes lo ven como una manera de frenar la impunidad. A través de la defensa jurídica dentro del juicio se obtiene una pena sustancialmente menor a la que la ciudadanía espera y encima, a través de los beneficios penitenciarios, se cumple una parte de esta pena pequeña. Entonces, claro, para un delincuente entrar y salir de la cárcel termina siendo un negocio rentable. De su lado, la abogada criminóloga Roxana Bisueta y experta en derechos humanos hace una distinción. En el tráfico de influencia yo creo que es excesivo porque es no solo el que lo oferte, sino que el que también que lo haga, porque la intención en este caso del tráfico de influencia puede haber cometido su error y dentro del sistema penitenciario cumplir todo un programa
la pena es que no exista ese programa, no existe en nuestro país ese programa donde pueda ser incluido en la reinserción social. Si así lo deciden los votantes y se aprueba la pregunta, también pasará por la Asamblea. No podría legislar menos de lo que dice la consulta. Si esa es su pregunta, quizás podría agregar incluso otros delitos. Y se recomienda al gobierno al tiempo ir trabajando en otros aspectos. El que comete un delito nunca está pensando primero que va a ser detenido, aprehendido, peor sancionado. Y peor aún va a saber cuánto es la pena por el delito que está cometiendo. Es el peor error que un gobernante, que un legislador, que un abogado o que un juez piense que aplicando la norma va a prevenir el delito. La prevención del delito es parte de la política pública. Informó Adriana Peralta. Tipificar en el COIP la tenencia y porte de armas de uso exclusivo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional es otra de las preguntas de la consulta popular. ¿Pero qué tan beneficioso resulta? Que la pregunta de la consulta no da luces sobre qué es lo que tendrá que hacer la Asamblea. Por tanto, es una pregunta que es de alguna manera una carta en blanco. Les contaremos más este lunes 15 de abril en La Noticia, emisión estelar. Este lunes 15 de abril a las 18 horas, el programa Combate regresa a la pantalla de RTS. Conozca todos los detalles de esta producción y de los últimos ensayos en la siguiente nota. Regresa el programa más bacán de la televisión ecuatoriana, Combate. Y faltan pocos días para descubrir a la nueva generación de combatientes, conocer la escenografía y sentir la emoción en cada juego y desafío que los participantes tendrán que superar para ganar cada batalla. No era el que ganaba entraba, sino el que lo daba todo. Que sean buenos competidores, pero a la vez verlos apoyándose unos a otros. Características esenciales que permitirán que cada combatiente se gane un lugar en sus corazones. Para mí son los nuevos talentos de la televisión ecuatoriana, confío mucho en ellos. Chicos, lo único que les puedo decir, mucha entrega, muchas ganas, mucho amor a lo que están haciendo, al querer realmente quedarse. Son 8 meses de arduo trabajo, todo un equipo detrás de cámaras para que el regreso del Rey sea inolvidable. Muchos de ellos, la mayoría, han sido parte de otras temporadas de Combate, así que tenemos una mezcla de todas las cosas que sabemos que el público recuerda con cariño, cosas que sabemos que funcionan, que le gusta a la gente, pero lo más importante de todo esto es que aceptamos el reto de darle pantalla, de darle la oportunidad a nuevos talentos. Por tal motivo, este 15 de abril a las 6 de la tarde, las familias ecuatorianas se visten de gala para ser parte de Combate. No se pierdan de este gran estreno de la nueva era de Combate que va a estar, mira, vacancísimo. Esperamos que este lunes 15 de abril a las 6 de la tarde estén conectados con nosotros porque tenemos un programa espectacular. Todo el mundo sabe que Combate es bacán y no te lo puedes perder este 15 de abril. No se pierda el estreno del programa más bacán del Ecuador, Combate. Cambiamos de tema. El mecanismo para la devolución del IVA a personas de la tercera edad o personas con discapacidad podría modificarse tras la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo. La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo, aprobada por la Asamblea en marzo pasado, en el artículo 16 del capítulo 2 de la norma, sobre la devolución del IVA a adultos mayores y personas con discapacidad, señala que ésta se realizará en establecimientos autorizados por la Administración Tributaria y conforme a los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley. Es decir, esta devolución ya no se la realizaría a través del canal digital, sino de manera presencial al momento de adquirir un bien, producto o servicio. Va a determinar que una persona de tercera edad o discapacidad tendrá que adquirir bienes o servicios solo con establecimientos debidamente afiliados para el proceso con el servicio de rentas internas. La ciudadanía que actualmente se beneficia de la devolución de este tributo considera que de aplicarse modificaciones se estaría limitando el acceso al beneficio y se debe considerar que muchos adultos mayores requieren de una tercera persona.
A mí me parece que la persona que está interesada en la devolución tiene que estar presente y hacer el trámite. Es un caso, digamos, de que la persona no pueda o esté postrada, no pueda definitivamente. Yo creo que sí debería también haber, la facilidad de que otra persona, acuda en vez de esa persona. Deberían buscar la manera de controlar eso y dar ayuda, es lo más importante, pero no perder eso. Para los adultos mayores creo que es algo muy bueno y no debería por nada del mundo quitárselos. Para que esta normativa entre en ejecución, deberá emitirse el reglamento que está previsto se emite el próximo mes de mayo. Claramente dice la normativa que en el mes de mayo debe salir un reglamento para esta ley. Y dentro del reglamento van a determinar las directrices, ¿sí?, que tenemos que seguir y los parámetros a seguir para poder adquirir esta devolución o determinar cómo vamos a hacer nosotros de establecimientos afiliados. Mientras este reglamento no sea emitido, la devolución del IVA se mantendrá sin ninguna modificación, es decir, de forma virtual aquellas facturas que sean electrónicas, mientras que para las físicas se deberá acudir presencialmente. Solicitamos un pronunciamiento al Servicio de Rentas Internas. Sin embargo, hasta el momento, este requerimiento no ha sido atendido. Informó Miguel Ángel Bedoya. Prisión preventiva fue la resolución que emitió un juez de la Corte Nacional de Justicia para el exministro de Obras Públicas, Walter Solís, quien trabajó en el gobierno de Rafael Correa por el caso Reconstrucción de Manabí. Veamos. El caso Reconstrucción de Manabí volvió con novedades. Otras 6 personas más fueron vinculadas a este caso por presunto delito de peculado. Entre ellas, el exministro de Obras Públicas, Walter Solís. Tras una audiencia que duró horas, la Corte Nacional de Justicia, por pedido de Fiscalía, dictó prisión preventiva a Walter Solís, quien trabajó durante el gobierno de Rafael Correa. Solís está prófugo, pero recibió estatus de refugiado de México hace algunos años. Además, mantiene sentencias sobre el caso Sobornos y Senagua. Junto a él, los otros procesados, Boris C., Franklin B., Omar Che, Víctor J. y Milton M., se les ordenó presentaciones periódicas. Según Fiscalía, Solís habría delegado que se autoricen realizar procedimientos considerados emergentes con el dinero público recaudado tras el terremoto de 2016. Por este mismo caso, el 5 de enero de 2024, Fiscalía formuló cargos contra Jorge Glass y 2 personas más por presunto delito de peculado. Y es que el gobierno de aquel entonces, ante la catástrofe del sismo, creó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, que lideraba Jorge Glass. Además, expidió la Ley Orgánica de Solidaridad para contribuir a la planificación, construcción y reconstrucción de viviendas por el fuerte terremoto que dejó a miles sin hogar. Con esta ley se recaudó más de 1.614 millones de dólares. Y es que según las denuncias, los millones de dólares que aportó el pueblo ecuatoriano, al parecer se destinaron a contratos y proyectos para los que no fueron recolectados, evidenciando, según la Fiscalía, el abuso de fondos estatales. En el caso Reconstrucción de Manabí, con Walter Solís y Jorge Glass, suman ya 9 los procesados por presunto delito de peculado. Informó Mía Sabeli Carrera. El CAL admitió la solicitud de juicio político en contra del exsecretario de la Administración Pública, Sebastián Corral. Sobre el exfuncionario existe un informe de responsabilidad penal por parte de Contraloría. El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional admitió a trámite la solicitud de juicio político contra Sebastián Corral, quien se desempeñó como secretario general de la Administración Pública en el gobierno de Guillermo Lasso. La solicitud presentada por la asambleísta de la bancada de Revolución Ciudadana, Patricia Núñez, se basó en un informe presentado por Contraloría en febrero del 2024. Dicho informe señala que Corral no podía desempeñar el cargo en el Ejecutivo, ya que existía de por medio un conflicto de intereses al ser gerente y accionista de un medio de comunicación privado del país que mantenía contratos con el Estado. Tras este examen de Contraloría, se emitió también un informe de responsabilidad penal en contra del exsecretario y una multa económica contra el expresidente Guillermo Lasso, quien realizó el nombramiento inobservando la ley y la Constitución. Una vez admitida la solicitud de juicio político por parte del CAL, la misma fue remitida a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, liderada por la asambleísta correísta Pamela Aguirre. Esta solicitud se suma a otros procesos de juicio político que están pendientes dentro de la comisión, entre ellos la solicitud de juicio contra la fiscal Diana Salazar. Informó Edwin Benalcázar.